Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Les recuerdo que estos videos que comparto con ustedes no tienen la intención de dar una formación, sino tal vez una mezcla de información con formación. También les digo que esto que comparto en su mayor parte tiene que ver con nuestra vida católica, porque soy católica, nuestra vida sacramental, y de repente vamos a hablar de otras religiones, no como una manera de crítica negativa, sino como compartir que todos somos hijos de Dios. Ya les compartí un video de varios sacramentos, los 3 sacramentos de iniciación, y yo quiero hacer una recapitulización del sacramento del bautismo, de primera comunión y confirmación. Y compártanme para formarnos todos juntos. Y comenten también. Quiero hablar un poquito en primera instancia del sacramento de bautismo. Creo que nunca mencioné que basado en las leyes canónicas, que no me voy a meter en problemas mencionando mucho las leyes canónicas, pero de alguna manera son parte de. Según las leyes canónicas, hay bautismos que son permitidos en emergencia y cualquier persona puede hacer un bautismo. Y yo creo que de repente hay personas que por emergencia de enfermedad o cualquier tipo de emergencia con un niño que nació enfermo, un niño que nació prematuro y lo quieren bautizar inmediatamente para darle la bienvenida y la bendición al mundo católico. Y sí, efectivamente es permitido que una persona común y corriente como yo pueda efectuar un bautismo de emergencia. Ahora me preguntan, déjenles comparto este caso más bien. Hace años tuve una familia que su niño estuvo muy enfermo y de emergencia lo bautizaron en el hospital. Y me vino a decir que pues que quería bautizarlo porque pues su niño había sido bautizado de emergencia y pues ella ya tenía sus padrinos asignados para ese bautismo y pues realmente no se hizo en la iglesia, sino que se hizo en el hospital. Pues quiero decirles que el bautismo en el mundo católico solamente se hace una vez. Entonces, una vez el niño fue bautizado y estamos asumiendo que ese bautismo se efectuó en lo que se le dice las instrucciones de la Iglesia Católica, que se hace bajo la Santísima Trinidad, la invocación a la Santísima Trinidad. O sea que para que un bautismo sea válido en el mundo católico, tienen que bautizarlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y decir, yo te bautizo, en este caso Bárbara, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay unas instrucciones, rúbricas que uno debe de seguir, pero lo importante es que se hace bajo la invocación a la Trinidad, la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué pasa con el registro y el certificado del bautismo? Pues cuando pase eso, les recomiendo a la familia que este bautismo se debe registrar inmediatamente en cuanto puedan, en la iglesia a la cual pertenecen, donde ustedes están registrados. Ahora, por cultura o por X razón, muchos de nosotros no nos registramos en la iglesia. Puede ser que no sea el tiempo oportuno de comentarlo, pero se los voy a comentar. No nos gusta registrarnos en las iglesias porque después nos están pide y pide dinero. Nos mandan los sobrecitos y quieren dinero. Eso es lo que he aprendido yo con muchas familias, que no se quieren registrar porque la iglesia tiene sus datos y después les mandan pedir dinero. Y puede que de alguna manera tengan razón, porque actualmente las iglesias, por medio de su información,
pues mandan ciertos pedidos de ayuda. Pero déjenme regreso. El bautismo en emergencia de un infante o de un niño que a lo mejor está mayorcito y nunca lo habían bautizado y total, lo bautizaron y tienen que tener ese bautismo registrado. Pues lo llevan la información a la iglesia donde la familia pertenece, donde el papá y la mamá pertenecen y hablan con el párroco, con el cura, el señor cura se le dice, pero es el párroco, es el pastor, el párroco. Y hablen directamente con él y le cuentan cómo pasaron las cosas. Entonces, las reglas, las instrucciones diocesanas y canónicas que se debe de hacer es que ese bautismo se registra en la parroquia, en la iglesia donde pertenecen y ahí les dan un certificado de bautismo. Tiene ciertas anotaciones, le ponen que fue en el libro de récords o de archivos, le ponen que este bautismo fue hecho de emergencia pues lo van a registrar ahí en la parroquia. Pero si los papás no están registrados en ninguna parroquia, como les dije, porque no nos queremos registrar, pues regístrense lo más pronto que puedan. ¿Dónde se registran las familias? Pues se registran en la iglesia en la cual por lo menos van 2 o 3 veces al año a misa. Habemos muchas familias que nos gusta picotear, o sea, andar de un lado para otro, a una iglesia aquí, y si se me hizo noche voy a esta, y si me acordé voy a esta otra, y si de repente me dormía en la casa de mis papás o visito a mis suegros, allá también, y allá voy a diferentes iglesias, evitando el compromiso de pertenecer a una iglesia. Como católicos debemos de pertenecer a algún lugar, porque al ser bautizados pertenecemos a Dios y pertenecemos a la Iglesia Católica. Todos debemos depender de algo. Los seres humanos somos dependientes. Nuestra primera dependencia debe de ser Dios, que es el eje de nuestras vidas. Entonces, y así sucesivamente ustedes pueden ver qué dependencia tienen como seres humanos. A veces hay dependencias muy drásticas y muy dramáticas y muy dañinas que pueden ser a cualquier vicio. Sin embargo, la dependencia del ser humano es depender de Dios, depender de su familia, depender de su esposa, su esposo. Todos dependemos de algo. Somos personas individuales, claro, hasta cierto punto, pero dependemos de algo. Entonces nosotros como católicos, hasta hablando de depender y de a dónde pertenecer, más bien también, es pertenecer a una iglesia en la cual ustedes llevan a sus hijos a la formación, donde ustedes como pareja van a preparar su vida espiritual, donde van ustedes a dar gracias a Dios. Entonces debemos de pertenecer a un lugar. Y a esta iglesia que ustedes se van a registrar, ahí van a registrar ese bautismo cuando se hace un bautismo de emergencia. Registran los padrinos. Desafortunadamente en bautismos de emergencia pues los padrinos no estuvieron presentes, pero simbólicamente y espiritualmente pues están los padrinos ahí. Y los padrinos son los que van a apuntar en el libro de récords de archivos en la parroquia donde ustedes se registren. Acuérdense, se registran en la parroquia donde ustedes van a misa más veces al año. En Estados Unidos, donde yo vivo, hay una manera de mapa. Depende de dónde vivan, pertenecen a cierta iglesia. Depende de dónde esté su casa, pertenecen a cierta iglesia. Y así es como se asignan los parroquianos a cierta iglesia, a cierta parroquia. Pero muchos no les gusta la iglesia donde están más cerca y se van a inscribir o asisten a misas a otras iglesias. No importa, de repente yo me toco con personas que dicen, ay, ¿sabe qué? A mí no me gusta esta iglesia por X razón. Le digo, está bien que se vaya a otra iglesia, siempre y cuando no se vaya de la iglesia católica. Busque otra iglesia, porque a veces nos quejamos, no, en esa iglesia fulana de tal me trató mal y son bien groseras y son antipáticas y nada hospitalarios. Está bien, todos cometemos errores. Cuando se es voluntario en una iglesia o se trabaja en una iglesia, uno trata de ser lo más coherente, amable, hospitalario posible, porque nosotros como trabajadores, nosotros como servidores, nosotros como voluntarios,
La prioridad es la comunidad, debe de ser la comunidad. Por lo tanto, nosotros buscamos complacer a la comunidad y ayudarles, apoyarles, guiarlos, informarlos en todo lo que se refiere en sus necesidades parroquiales de la iglesia, sacramentales. Y en este caso, pues hablando del bautismo, en la registración, si pertenecen a una iglesia y no les gusta esa iglesia por X razón, pues váyanse a otra iglesia. Nada más no se vayan, repito, no se vayan de la iglesia católica. Conozcan su iglesia, conozcan su religión, porque a veces, yo creo que les comenté ya en un video, a veces escucho personas, no, yo me fui de la iglesia católica porque ahí les permitían todas los hombres que se emborracharan y cosas así. No, fíjate que no, la iglesia no le permite a nuestros esposos que sean borrachos o que sean vagos o X, no, es el propio valor de la persona. Y si no conoció las leyes católicas en el tiempo que perteneció en el catolicismo, pues tampoco la critique, porque cada persona toma sus decisiones. Tienen libre albedrío de irse a la iglesia que más les satisfaga su corazón y sus necesidades espirituales. En un momento dado yo les comenté, yo nací católica, fui católica por muchos años por cultura y tradición, y ahora soy por convicción, igual que en el caso particular mío, soy mariana. Todos los que creemos en la Virgen María, que en general somos católicos, pues somos también marianos. Yo soy guadalupana y pues sigo siendo guadalupana, que es una advocación mariana. Bueno, déjenme regreso. Se van a registrar en una iglesia y en la iglesia donde se registran, ahí se registra el bautismo de emergencia, aquel bautismo que se hizo por motivos de enfermedad. Y ahí sigue, vayan con el párroco. Cuando vayan a una iglesia y quieran información correcta o por lo menos buena información, siempre pidan hablar con el párroco. No pidan hablar con la ayudanta, la voluntaria, la jefa de este departamento, de esta oficina. No, pidan hablar directamente con el párroco, porque si el párroco los trata mal o les da mala información, por lo menos ya saben que es el párroco. Pero a veces se acercan a personas, en este caso me voy a poner de ejemplo, y se acercan a preguntarme alguna cosa, y qué tal si yo les doy la información incorrecta o equivocada, o a lo mejor no les gustó lo que yo les dije. Pues váyanse directamente con el sacerdote. Me he topado con bastantes personas que dicen, no, yo me fui de su iglesia porque me contestaron mal o X, pero no todas contestan así. Hay personas que son muy amables y hay personas que no somos tan amables. Habemos personas chocantes, cortantes, groseras. Entonces, ustedes busquen la mejor información para ustedes conocer su iglesia. Váyanse a las personas que dan la mejor información, que viene siendo el párroco de la iglesia. Y a veces muchas personas se van porque tuvieron una mala experiencia en la iglesia católica. Pero por favor no generalicen. Busquen la manera de conocer su iglesia. Dicen, es mejor malo conocido que bueno por conocer. No siempre aplica este término en nuestra vida, pero en mi experiencia, cuando estamos hablando de la religión, yo estoy de acuerdo en ese dicho. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, conozca a eso malo, conozca su religión, investigue qué es lo bueno que tiene su religión. Y no es por competir con nadie, sino para que usted se sienta satisfecho de conocer. Déjenme, no quiero insultarles, pero yo creo que realmente nadie conoce bien su religión, ni aunque sea católico, que sea X otra denominación, porque no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo de conocer nuestra religión. A veces somos personas muy superficiales, nada más así por arribita conocemos y tomamos lo que nos conviene y lo que nos gusta y lo que nos es más atractivo. Pero el conocer bien a fondo su religión equivale de mucho compromiso, equivale de mucho tiempo de su parte, equivale a mucho estudio también.
para poder saber qué es lo que usted tiene en su casa, qué religión, en qué religión nació. Entonces, yo les recomiendo que cuando se sientan desilusionados de su iglesia católica, estamos hablando del catolicismo, no se den por vencidos, no avienten la toalla así como que así. También quiero decirles que cuando una persona se bautiza católico, de acuerdo a las leyes canónicas de la Iglesia Católica, es católico de por vida. El bautismo lo hace católico de por vida. Pero ¿qué pasa? Que a veces personas se van de la religión católica a otra denominación y casi todas las denominaciones tienen su propio bautismo. Pues ustedes pueden bautizarse porque nadie les va a negar ese derecho a que ustedes quieran bautizarse. Pero pues en nosotros en el mundo católico pues lo vemos con malos ojos ese acto de que se bauticen en otra denominación. Pero igual, es como un divorcio. Cuando nos casamos con una persona y juramos amor eterno hasta que la muerte nos separe, y sácale que a los tantos años ya nos andamos divorciando y nos vamos a casar con alguien más, pues así pasa también con nuestra iglesia. Pero igual, a lo mejor hasta los divorcios, muchos de ellos pasan porque no nos dimos el tiempo de conocernos, no nos dimos el tiempo de ahondar en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en los intereses personales de cada uno, en cómo tratarnos, cómo ver lo bueno, lo mejor de esta persona. Nos enfocamos en lo malo de esta persona y pasa lo mismo con la Iglesia Católica. Cuando nos sentimos rechazados de alguna manera por nuestra iglesia, o déjenme decir, en vez de decir catolicismo, de cualquier otra denominación. Yo hablo del catolicismo porque soy católica y yo debo de defender mi religión hasta donde yo pueda. Entonces, no nos tomamos el tiempo. Yo, mi experiencia que he tenido, no nos hemos tomado el tiempo de conocer bien lo que somos como católicos y por eso nos vamos de nuestro catolicismo. Déjenme brinco ahora al sacramento de la primera comunión. El sacramento de la primera comunión se refiere a cuando por primer vez los católicos vamos a recibir el cuerpo de Cristo, que viene siendo la hostia. Y ustedes saben que para nosotros los católicos la hostia, que viene siendo el cuerpo de Cristo, es fundamental, es lo número uno en nuestra vida, nuestro alimento espiritual, aquello que nosotros anhelamos recibir semana con semana, algunas personas día con día. Pero este es el sacramento que nos mantiene vivos, nos mantiene en comunicación con Dios, nos mantiene en ese contacto espiritual, porque es el cuerpo de Cristo. Y a veces, no se me vayan a enojar, pero yo cuando me preguntan los niños de mamás, de los niños de primera comunión, oiga, ¿ya mi hijo está preparado para la primera comunión? Yo les digo que no, porque el niño tiene 8, 9, 10 años. No están preparados espiritualmente, no lo están. A lo mejor ya conocen las oraciones que ustedes, los papás, les enseñaron, porque son los primeros catequistas, ustedes deben de enseñarles, pero no están preparados sus hijos. El hacer su primera comunión es el empiezo, es el primer peldaño, el primer eslabón, me gusta el primer paso en una escalera que van subiendo, ya sea para arriba o para abajo. Para arriba porque Dios está en el cielo. Para abajo ahonda uno a la profundidad y empezar de cero para conocer bien el camino. Entonces nuestros niños empiezan con la preparación a la primera comunión. Y ahí depende de ustedes, de cómo les vayamos inculcando esa devoción y ese amor a Jesús sacramentado, ese amor a la hostia, al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ustedes pongan a sus hijos en preparación de primera comunión, ustedes háganle hincapié a sus hijos. El cuerpo de Cristo representa a Cristo crucificado, a Cristo sacrificado, que se sacrificó por nosotros, y Él viene a nosotros en el sacrificio de la misa. Ahí se hace presente el cuerpo de Cristo y nos da la vida espiritual que nos mantiene
vivos cada día. Eso es el segundo sacramento de nuestra iniciación cristiana, que va acompañado con la confesión. La confesión se hace cada vez que nosotros vamos a recibir el cuerpo de Cristo, pero hay una excepción. Si ustedes saben, las confesiones no las usamos muy a menudo los católicos. Tenemos nosotros como católicos tenemos dos categorías de nuestros pecados: pecado mortal y pecado venial. Los pecados veniales son perdonados durante un rito en la misa. Y un día les voy a dar el orden de la misa, cómo empieza y todo. Pues si ustedes van a misa, al principio de la misa, si ustedes tienen un pecado venial, es perdonado y pueden recibir la Sagrada Comunión. Si ustedes no se sienten capaces, sus pecados son mortales, pues ahí es otra la historia. Hay que buscar una confesión para hablar de tú a Jesús y poder recibirlo con ese corazón y esa alma limpia. Entonces, dos categorías de nuestros pecados: los pecados veniales y los pecados mortales. Esta es para nosotros la puerta que nos permite recibir el cuerpo de Cristo, la hostia, el sacrificio de la misa. Yo pienso que me fui un poco más de lo que pensé, y en otro video les comparto el mensaje de lo que es, o la recapitulización del sacramento de la confirmación. Creo que es todo. Muchas gracias. Por favor, compártanme. Estamos viendo estos videos solo de una manera de información y a lo mejor de formación. Muchas gracias. Mi nombre es Bárbara. Este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.